uso debido. ¿Qué opinión le merecen las palabras de Mauricio Macri? Bueno, realmente me sorprendieron porque inicialmente le hizo un reconocimiento tanto al personal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que participó en el rescate de los heridos y muertos en este lamentable y luctuoso accidente, a lo que debemos agregar también la excelente y sacrificada tarea que hicieron, además del SAME y la Policía Metropolitana, la Policía Federal Argentina y los bomberos. Y luego volvemos al discurso a que nos tiene acostumbrado el jefe de gobierno, echar siempre la culpa de todo al otro y nunca tratar de hacer un análisis concienzudo de la situación. Es decir, por un lado, hablar de una correcta aplicación de recursos públicos. Habría que ver cómo invierte los recursos públicos de la ciudad o en qué los ahorra, porque si nosotros despilfarramos, evidentemente los ahorra, porque obra pública de la ciudad, la verdad que dista mucho de verse. Y por otro lado, el soterramiento del Sarmiento fue una obra que, como bien Sarmiento de los medios, fue licitada en el año 2006. Luego entró todo el proceso de adjudicación, luego hubo audiencias públicas que duraron casi 2 años, hubo que compatibilizar los intereses de los distintos municipios, más de 10 municipios por lo que atraviesa la traza del ferrocarril, entre ellos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego la crisis financiera del 2009 y bueno, finalmente estamos luego con una Argentina de pie y con un presupuesto sano y aplicado claramente en obras que son imprescindibles para la sociedad, que después, si usted me da 2 minutos, le voy a explicar qué es lo que estamos haciendo por la Ciudad de Buenos Aires, sí, solitariamente, sin ningún apoyo del gobierno de la ciudad. Me refiero específicamente a las obras de agua y cloaca. La toma de agua del río Paraná en Paraná de las Palmas viene a resolver un problema que se hubiera sido crítico en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no estaríamos invirtiendo allí en el orden de los 3.200 millones de pesos. En un año más la ciudad tendría graves carencias de agua. Ni que hablar de la cloaca del margen izquierdo del Río de la Plata, que ayuda a desevacuar los residuos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires. Si no los lleváramos adelante, también en poco tiempo más no darían abasto los actuales desagües para resolver el problema de la ciudad, sin ningún aporte presupuestario de la Ciudad de Buenos Aires, que son en el orden de los 1.500 millones de pesos. Es decir, solamente en obras hídricas para la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto para el área metropolitana, pero esencialmente para la Ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene mayor densidad de servicios, estamos en el orden casi de los 1.800, casi los 1.000 millones de dólares de inversión. El camino de Sirga, que va a Ribereño al Riachuelo, del lado de provincia, que lo está ejecutando la Nación, estamos próximos a inaugurar el tramo entre Avellaneda y Lomas de Zamora. Del lado de la Ciudad de Buenos Aires nos hizo un solo metro de camino de Sirga. Entonces es muy fácil hablar casi de la responsabilidad del adjetivo calificativo. El intendente o el jefe de gobierno, para ser más preciso, habla de despilfarro. Que diga exactamente en qué despilfarro la Argentina. Seguramente para él despilfarro es el plan de energía Argentina conectada que nos trajo la televisión digital. Para él despilfarro seguramente es conectar igualdad, es decir, la entrega de las computadoras, por supuesto, mucho más barata que las que él entrega en la ciudad a todos los niños del interior del país. Para él seguramente será despilfarro la asignación universal por hijo. Evidentemente tenemos concepciones distintas. Lamentablemente, el excelente trabajo que hizo todo el personal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día de hoy se ve empañada con estas declaraciones mezquinas, teñidas de soberbia, y que nada contribuyen al objetivo que él mismo dice, pero que evidentemente no tiene ninguna voluntad de concretar, que de poder trabajar en conjunto, de avanzar en las obras. Si habla de despilfarro, él es un dirigente político a nivel nacional, si bien su ciudad, su jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, que diga exactamente qué partidas del presupuesto nacional están destinadas al despilfarro. Si los 50.000 millones de pesos le dedicamos a inversión pública, en la Argentina había 20 millones de personas sin cloaca en el año 2003, hoy quedan 14. Había 11 millones de personas sin agua, hoy quedan 5. Todo eso se hizo con inversión pública, más de 800.000 viviendas. Entonces realmente, 1.000 kilómetros de autopista. Realmente
después de una tragedia como esta, ver hablar de la especulación chiquita, de la política menor, y sin la grandeza que demostraron los empleados de la ciudad de Buenos Aires el día de ayer, nos da, diría, casi una tremenda pena. Ministro, debido, bueno, además, ¿no es cierto?, de su opinión respecto a estas palabras, le quería preguntar cuál sería la mejor solución, ¿no?, para evitar esto que muchas veces, como yo comentaba ayer, es muy difícil llamar accidente cuando hay una imprudencia, ¿no es cierto?, que se pueda comprobar de parte de un chofer de colectivo, por ejemplo, pasa 50 kilómetros por hora cuando la barrera está baja o a 45 grados, ¿no? El señor De Marco, que era jefe de una agrupación política o vecinal, decía que el presidente Irigoyen le reclamó al concesionario inglés que soterrara ese ferrocarril a la altura ya de Flores hasta Liniers. Evidentemente es una obra que tiene casi 100 años de reclamada por primera vez y 40 años que por lo menos debe haber empezado. Hoy el ingeniero Schiavi es el obrador de la obra, con una tonelera de 10,60 metros de diámetro, que es única prácticamente en la Argentina. Demostró que la obra está empezando, está ya prácticamente iniciada en términos de lo que es la inversión en logística primera. Es una obra donde vamos a invertir 5.960 millones de pesos en una primera etapa y 11.600 millones en una segunda y tercera etapa que sería la conectividad entre Aedo y Morón. Estamos hablando de los 5.960 millones entre Caballito y Aedo, que son 16,7 kilómetros. Y 3,95 kilómetros será entre Aedo y Castelar, es el segundo tramo, y 14,09 kilómetros entre Castelar y Moreno. Ese último tramo, estos dos últimos tramos, salen 11.600 millones de pesos y 5.960. ¿Y eso en qué plazo, ministro? También que tuvimos personal del Ministerio de Planificación, de los distintos equipos de la Secretaría de Transporte, visitando permanentemente los hospitales para ver qué podían necesitar las víctimas de la tragedia. Estamos todavía con los muertos velándose. Realmente hoy para nosotros es un día de gran tristeza, de gran consternación, y nos duele muchísimo tener que hacer esta aclaración. Pero realmente cuando vemos tanta mezquindad y tanta soberbia, nos indigna y no tenemos otra alternativa que salir a aclarar. Usted sabe, yo soy de muy bajo perfil mediático, realmente me dolieron mucho esa declaración. Y señor ministro, ¿usted qué análisis hace de lo que pasó ayer en base a lo que vamos obteniendo, ¿no es cierto? Las pericias que se van realizando. Lo dice María Belén. Yo jamás opino sobre causas que están en trámite judicial. Y aunque involucren a personas que pueden estar cercanas a nosotros y aunque nosotros veamos que puedan tener razón. Creo que hacer un juicio prematuro por los videos que hemos visto por los medios, que están obtenidos legítimamente tanto por el concesionario como por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una tarea de informar a los medios que nosotros de ninguna manera censuramos y lo vemos hasta en forma positiva para que la opinión pública vaya formando su criterio al respecto a lo que pasó. Pero creo que el que tiene que dar la palabra ahora es el doctor Ercolini, porque si no le infundimos a la sociedad es confusión. Acá lo que hay que darle a la sociedad son certezas que las obras se van a hacer y que los dirigentes políticos están al servicio de resolver los problemas y no de buscar la mosca en la leche. Ministro Devido, le agradecemos muchísimo por este contacto con C50. No, a ustedes. Por favor, al contrario, muy amable.